Si la necesitáis, os las pasaré. Estamos viendo, bueno, vamos a comenzar con una oración y después entramos en materia, que son las 7:30 en punto hoy, súper puntuales. Muy bien, vamos a orar y comenzamos. Gracias, eterno Dios, porque nos das tu palabra, la cual estudiamos, en la cual indagamos y miramos detenidamente para ver la verdad, para ver lo que te agrada a ti, para ver lo que no te agrada. Y, Señor, lo que necesitamos es entender tu palabra y tener el Espíritu Santo para que Él nos revele el entendimiento perfecto de cada principio, de cada idea que nos revelas en tu benigna, en tu preciosa palabra. Es con este espíritu de necesidad, de necesitados de luz, que vamos delante de ti pidiendo que nos des el entendimiento para abrir tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, dejadme un minuto, por favor. Muy bien. Nos quedamos viendo la última semana las capacidades de los ángeles. Hasta el momento hemos visto la naturaleza de los ángeles. Repito, os resumo rápidamente. Estamos viendo angelología, que es ángeles, demonios y Satanás. Y comenzamos con los ángeles diciendo cómo eran los ángeles, diciendo que tienen moralidad, que tienen personalidad, por lo tanto tenían responsabilidad delante de Dios. ¿Quiénes son los demonios? Son los ángeles que han caído. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de Dios y tienen el juicio que tendrán delante de Dios, como todos los seres creados que tienen responsabilidad moral. Vimos que ellos se mueven en un plano que es mayormente espiritual. Nosotros nos movemos en un plano que es mayormente físico, pero ellos se mueven en un plano principalmente espiritual, por lo cual tienen unas características diferentes a las nuestras. Esas características son las que vimos la semana pasada. Tienen fuerza, tienen velocidad, tienen seguramente más conocimiento. Y nos quedamos para ver esta semana qué hacen los ángeles, para qué han sido creados, cuál es su propósito y qué es lo que aprendemos de lo que ellos hacen. Por cierto, alguien puso en los comentarios el otro día que si los ángeles eran homosexuales. Y bueno, la respuesta es muy fácil. Se responde de dos formas. La primera, la homosexualidad o la sexualidad es algo mayormente de la raza humana. Vimos este pasaje donde Cristo, hablando con los saduceos, recordad siempre que los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Por lo tanto, hablando con saduceos, le preguntan, le ponen un apuro sobre la resurrección y Cristo les aclara. Dice, mira, primero, los ángeles no son como los hombres, ni se casan ni se dan en casamiento. Y expliqué que eso puede significar que sean todos hombres, que sean todos mujeres, que no tengan directamente no tengan género o que tengan un tercer género que nosotros no conocemos, no lo sabemos. Pero como no tienen género, no son como nosotros, vamos a decir que no están sujetos a los mismos deseos carnales que nosotros. Entonces, ese es un problema humano llevado a los ángeles. Es como si planteáramos si los ángeles tienen adicción al alcohol. Bueno, la adicción al alcohol es algo natural del hombre y natural del plano físico en el cual él vive. Entonces, es llevar un asunto de los hombres a los ángeles, que como hemos dicho, están en un plano espiritual o un plano diferente que el nuestro. La segunda cosa que tenemos que decir es que debemos recordar que la moralidad es lo que marca lo que está bien y lo que está mal. La moralidad para los hombres y para los ángeles es una misma. ¿Por qué es una misma? Aunque las reglas sean diferentes, la moralidad es una misma, porque la moralidad
¿Es en base a qué? Pues es en base al carácter de Dios. ¿Por qué nosotros no decimos mentiras? ¿O por qué decir mentiras está mal? Porque Dios no dice mentiras. Porque Dios es verdad. ¿Quién es el que habla mentira? Es Satanás. Por lo tanto, para los ángeles es igual. ¿Los ángeles pueden mentir? No. ¿Necesitamos un versículo de la Biblia que nos diga que los ángeles no pueden mentir? No, porque ya sabemos que Dios no miente. Por lo tanto, la moralidad dicta que lo bueno es no mentir. ¿Sería para los ángeles pecado mentir? Por supuesto. Sería para los ángeles pecado mentir. ¿Quitar la vida? Pues es algo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, si los ángeles quitaran vidas sin ser ordenados por Dios, si de su voluntad surgiera el querer matar, estarían rompiendo la moralidad de Dios, que Dios es principalmente el que da vida. Por lo tanto, la moralidad se basa en el carácter de Dios. Luego tenemos normas diferentes. Por ejemplo, el acostarse varón con varón, pues eso se ciñe a los hombres, como he dicho, no a los ángeles. ¿Los ángeles tienen normas propias? Pues una de sus normas es, en principio, entendemos que no poseer hombres. Poseer hombres es una de las cosas que está prohibida a los ángeles. Por eso tenemos este texto en el Nuevo Testamento que nos dice que los ángeles en los tiempos de Noé, en los tiempos pasados, bajaron de su dignidad y se juntaron con las hijas de los hombres. Y puede ser, luego lo aclararemos cuando estemos hablando de los demonios, que era en particular ese pecado. Pero en principio tienen prohibida el poseer a hombres. Solamente vemos poseyendo a hombres a los demonios. Por lo tanto, parece ser que esa es una de sus reglas. Por lo tanto, una misma moralidad, porque es en base al carácter de Dios, pero reglas específicas para el plano en el cual se mueven ellos y no movemos nosotros. Por lo tanto, homosexualidad de los ángeles, no. Homosexualidad de Cristo. Pues, hoy, como tenemos de todo el mundo cristiano, hay gente muy interesada en querer demostrar que Cristo tuvo relaciones con hombres y todo eso, y eso no tiene absolutamente ninguna base bíblica. No tiene ningún rigor bíblico y no se sostiene de ninguna forma que alguien abra la Biblia y demuestre la homosexualidad de Cristo. Esto es absurdo, directamente. Si alguien quiere fuera de la Biblia y en base a textos o en base a filosofía o en base a lo que él quiera decir eso, lo puede decir, no es verdad, pero lo puede decir. Entonces, tristemente nos encontramos en el mundo cristiano en el que vivimos, pues gente que no quiere dejar ese pecado e intenta justificarlo abriendo la Biblia, cosa que es totalmente incorrecta, por supuesto. Muy bien, vamos con el punto 8. El ministerio de los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Para qué han sido creados los ángeles? ¿Por qué en la eternidad pasada Dios crea este montón de ángeles, que pueden ser miles, quizá millones? ¿Por qué? ¿O a qué se dedican? Bueno, pues son enviados de Dios en relación, ahí vais a ver 3 puntos, en relación a Cristo, o 4, en relación a Cristo, en relación a los creyentes, en relación a las naciones y en relación a los incrédulos. ¿Qué obras hacen los ángeles con respecto a cada uno de estos 4 grupos? Dios no iba a bajar en persona normalmente a hacer muchas de las cosas que podía mandar ángeles. Entonces, si lo quisiéramos resumir muchísimo, es que son servidores de Dios, así de sencillo, son servidores de Dios. Pero vamos a ver en detalle qué les vemos en la Biblia haciendo. Vuelvo a decir lo que dije el primer día. En las películas o las historias, las leyendas, nos dicen muchísimas cosas de ángeles, pero nos interesa saber qué es lo que dice la Biblia. Más allá de lo que diga la Biblia, es especulación. Por lo tanto, vamos a ver qué hacen según la Biblia. Muy bien, Lucas 1:26 es que predijeron su nacimiento. Vamos a Lucas, ahí tenemos al ángel Gabriel. Lucas capítulo 1. Muy bien, versículos del 26 al 33. Yo creo que en las notas tenéis este pasaje, así que leo.
¿De acuerdo? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lo que está haciendo es una profecía respecto al futuro, una profecía que entendemos que ellos no es que conozcan el futuro, no es que predigan el futuro, sino que el mensaje es de parte de Dios para María, de que, en este caso, a María, y era un mensaje de Dios. Están los ángeles sencillamente dando un mensaje con una predicción del futuro. Siguiendo en Lucas, en el capítulo 2, pues tenemos sencillamente que están anunciando su nacimiento. Y esto es a los pastores que estaban en el campo. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Por lo tanto, tenemos aquí a los ángeles haciendo el anunciamiento a los pastores. Esto, recordad, es con relación al ministerio de Cristo. Mateo 2:13. Luego veremos más adelante que, aunque aquí sirvan a Cristo, también nos sirven a nosotros. Mateo 2:13. A ver, perdonadme que estoy en Marcos. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Tenemos aquí a los ángeles que protegen a Cristo a través de una manifestación a José, en la cual le advierten del peligro. Por lo tanto, aquí están protegiendo al niño. Dios está usando a los ángeles, ha mandado a los ángeles para proteger a Jesús. 4. Fortalecieron a Cristo. Mateo 4. Aquí muy cerquita, y esto es en la tentación de Jesús. Mateo 4, versículo 11. A veces ponemos mucho énfasis en la tentación de Cristo, en lo que significa, en lo que ocurrió, y obviamos el final del texto, en el cual nos dice en versículo 11: «Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían». Y siempre que nosotros, y esto es un principio, siempre que nosotros resistimos la tentación, hay bendición de Dios. Pues Cristo está aquí resistiendo la tentación, y cuando Satanás se va, Cristo, que lleva 40 días sin comer, vienen los ángeles, y me imagino, lo que tendría hambre y sed, le sirven pues seguramente una mesa llena de comida, y ahí están sirviéndole, gozándose de poder ayudar al mismo Dios de los cielos. Muy bien, el 5. Estaban preparados para defenderle. Esto es en Mateo 26. Aquí mismo en Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 53. Hemos visto antes de este pasaje. Mateo 26, 53. Y esto es en el arresto de Cristo, cuando uno de los que estaban, que sabemos que es Pedro, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada
a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Por lo tanto, Cristo tiene a su servicio también para defenderle si hiciera falta. Ahora, esto es como el que es campeón del mundo de boxeo o de lucha y contrata un guardaespaldas. Y no tiene mucho sentido porque el propio boxeador campeón del mundo se puede defender él solo. Y en este caso, Cristo podía defenderse solo. Lo que está diciéndole aquí a Cristo, es que yo tengo la capacidad de pedir toda la ayuda que yo necesite. Si necesito ayuda ya, llamo a lo que sea que necesito ayuda. Así que no necesito tu ayuda en este momento, Pedro. Entonces, también tenemos en Lucas 22 cómo confortan al mismo Señor Jesucristo. Lucas 22. Lucas 22. Muy bien. En el versículo 43, esto es en la escena de Getsemaní, 22:43. Leo desde el 39. Dice que, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En su humanidad es un momento difícil para él, por supuesto. A veces miramos Getsemaní y decimos, bueno, era Cristo, ¿qué problema iba a tener Cristo? Si alguien puede enfrentar una situación, ese es Cristo. Pero vemos como Dios en su Dios Padre, en su misericordia hacia su propio Hijo, manda a este ángel. Nosotros podemos recibir nosotros ayuda de ángeles que nos conforten en momentos de dificultad. Por supuesto, di un ejemplo creo que la semana pasada. Dios puede mandar personas que no conocemos, personas que no hemos visto nunca, que llegan y se nos aparecen o nos mandan un mensaje o de cualquier forma llega hasta nosotros un mensaje suyo diciendo estoy orando por ti o no desfallezcas, que Dios está en control. Dios puede usar muchísimas cosas y lo hizo así con Cristo. Muy bien, Mateo 28, seguimos. Mateo 28. Removieron la piedra del sepulcro, Mateo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y qué escena gloriosa, ¿no? El ángel mueve esa piedra que entendemos que sería una piedra grande y que la habrían movido entre muchos hombres, y él llega, la empuja y se sienta. Y me imagino que se sentiría súper honrado de poder él transmitir la noticia de la resurrección de Cristo. Pero, como veis, ahí está trabajando a favor del ministerio de Cristo. También en el versículo 6 nos dice esa anunciación, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, los 8 puntos, el ministerio de los ángeles con Cristo. Predijeron su nacimiento, anunciaron su nacimiento, protegieron a Jesús en su infancia, fortalecieron a Cristo después de su tentación, estaban preparados para defenderle, después le confortaron en Getsemaní, removieron la piedra del sepulcro y el 8º es anunciaron la resurrección. Muy bien, vamos al punto B. El punto B es el ministerio de los ángeles hacia los creyentes y esto nos toca más de cerca a nosotros. Y yo quería comenzar diciendo una cosa. Es interesante que a través de la Biblia vemos el principio espiritual
de que el grande sirve al pequeño. Esto se lo tuvo que recordar Cristo a los discípulos. Están llegando al sitio de la Pascua y le dicen, Señor, ¿quién es el más grande? Y Cristo dice, mira, y coge a un niño y lo pone ahí delante. Y la enseñanza para nosotros es los que son espiritualmente más grandes, entre comillas, son los que sirven a los demás. Fijaos con los ángeles. Hebreos nos habla de que en honor los humanos son menores que los ángeles. Y fijaos qué ha hecho Dios. Dios ha puesto a los ángeles, que son mayores, a servir a los que son pequeños, que somos nosotros. Y los ángeles en el cielo tienen que estar muy sorprendidos de que Dios a ellos que son mejores en dignidad, mejores en honor, les toque servir. Aunque conociendo mejor a Dios como le conocen, entenderán ese principio muy bien. Nosotros en las iglesias, en cada iglesia local, nosotros debemos servirnos de este mismo principio. Yo que soy grande no me siento a que me sirvan. Yo que soy, y entendemos grandes, maduro espiritual, o quizá tengo algún ministerio o estoy en alguna posición de honor en la iglesia. Mi lugar es servir, no sentarme a que me sirvan. Por lo tanto, tenemos a los ángeles siendo servidos por los creyentes. Tenemos 6 puntos aquí. Vamos con el primero. Desarrollan un ministerio general de ayuda, y está ahí en Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Recordad que Hebreos está escrito directamente a judíos para hablar de que Cristo era mejor. Y el alegato del escritor de Hebreos comienza diciendo que Cristo es mejor que los ángeles, aunque fue hecho hombre, fue hecho menor que los ángeles. Y hablando de los ángeles, en el 14 nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son esos herederos de la salvación? Somos nosotros los que heredamos la salvación. Ya lo comenté también en el pasado, los ángeles no tienen salvación. Los ángeles caídos no tienen oportunidad de arrepentimiento y salvación. Por lo tanto, los herederos de la salvación somos nosotros. Y fijaos, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de nosotros. Dios los envía, y lo he dicho antes, Dios envía a ayudarnos a nosotros en muchas formas diferentes. Muy bien, vamos a ver Hechos 12:7 y aquí tenemos ángeles implicados en las respuestas a las oraciones. Hechos 12:7. En Hechos 12:7 leo desde el 6 que dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta es la escena, si continuamos leyendo, donde la iglesia está orando por Pedro. Y Pedro va a ser soltado, y llega a la casa de ellos, toca y sale una chica a recibirlo. Cuando Pedro, imaginamos que no lo diría gritando, soy Pedro, llama al resto. Y la chica entra y dice, es Pedro. En vez de abrir, entra a clamar que es Pedro, y algunos dicen, es un fantasma, porque algunos que no creerían en el poder de la oración. Pero lo que vemos es que la respuesta a la oración, que fuera libertado Pedro, viene a través de un ángel. Dios manda un ángel y puede ser que en la actualidad Dios esté contestando nuestras oraciones a través de ángeles. No habría ningún problema en eso. Dios puede hacerlo perfectamente. Como vivimos en un mundo, y esto hay que aclararlo, como vivimos en un mundo, en una sociedad una sociedad occidental, una sociedad moderna o posmoderna, si queréis decirlo así, en el cual se nos ha puesto en duda todo lo que no se puede ver y se puede tocar,
la estrategia de Satanás para los creyentes, sobre todo para los no creyentes, pero puede ocurrir también con los creyentes, es que caigamos en el error de no creer que Dios tiene unos ángeles que están a nuestros servicios. Dios es el Dios de los recursos. Nosotros somos tan pequeños que nosotros nos quedamos muchas veces sin recursos y miramos un lado, miramos otro, no tengo recursos y tristemente a veces cuando miramos arriba decimos, Señor, no tengo nada para hacer, no tengo ninguna solución, no tengo ninguna as en la manga, haz algo. Pero Dios es el Dios de los recursos. Cuando Dios te tiene en una situación de escasez, por ejemplo, ¿es porque Dios se ha quedado sin recursos? ¿Qué va? Dios tiene a disposición del creyente, a disposición del Hijo de Dios, todo su poder, todo el poder del propio Dios, y si esto fuera poco, tiene a legiones y legiones y legiones de ángeles que con un chasquido irían a proveer a cualquier hombre, a cualquiera de sus hijos, de lo necesario. Por lo tanto, cuando yo estoy en una situación de necesidad o de complicación, lo que tengo que hacer es mirar a Dios y decir, Señor, si tú teniendo todos los recursos me tienes aquí, me tienes en esta situación, por algo será. Voy a clamar a ti, voy a orar a ti para que tú me muestres qué estás haciendo con todo esto. Por lo tanto, Dios tiene todos los recursos a su disposición. Y el problema para nosotros sería no creer en eso o dudar de eso. Para el mundo muy fácil. Satanás, su estrategia es que nos enfoquemos en lo que es físico, en lo que no se puede, o sea, en lo que se puede tocar, en lo que se puede oler, y cualquier cosa que sea espiritual, ni le prestemos atención. Y esa estrategia a Satanás le funciona de maravilla en el mundo en el que estamos. Cuando tú hablas con alguien en la calle, de entrada no cree. De entrada no cree en Dios, de entrada no cree en lo que puede tocar o en lo que no puede ver. Por lo tanto, nuestra sociedad le funciona de maravilla. Hay otras sociedades, yo hablaba con un hermano de Nigeria, que tenemos en nuestra iglesia, Joseph, y la sociedad nigeriana es muy diferente en eso. La sociedad nigeriana cree totalmente en lo espiritual. Él me decía, la gente cuando se pone enferma va a la iglesia. Lo primero que hace es ir a la iglesia, pensando que detrás de su enfermedad física hay una razón espiritual. Ellos no se sorprenden cuando ven, se podrán asustar, pero él me decía que las cosas espirituales están en la sociedad, en muchas partes de la sociedad. Ahí Satanás usa una estrategia diferente. Si aquí es la estrategia de que no creamos en nada que no toquemos, ahí es seguramente poner mucho énfasis en lo espiritual, tanto que la gente se va al otro lado, al lado oscuro, buscando poder y buscando riquezas a través del poder de Satanás. Entonces, como veis, en cada sociedad Satanás puede obrar de una forma diferente. ¿Cuál es nuestra posición? Decir, Señor, aunque yo no haya visto nunca un ángel, aunque nunca haya sentido un ángel, aunque nunca haya visto una provisión milagrosa, tú tienes todos los recursos, y entre ellos los ángeles, para darme a mí lo necesario para mi vida diaria. Vamos a ver un par de pasajes más, cómo estos ángeles están observando las experiencias de los cristianos, de nosotros los cristianos. Primera a los Corintios 4:9. Primera a los Corintios, capítulo 4. Aquí está hablando Pablo y dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y aquí lo que está diciendo Pablo es, nuestro sufrimiento lo ha visto todo el mundo. Dios parece que nos ha exhibido, nos ha puesto a nosotros para que todos vean el sufrimiento que nosotros hemos tenido. Y dice aquí, espectáculo al mundo, a los ángeles y también a los hombres.
También tenemos 1 Timoteo 5:21, también hablando Pablo. 1 Timoteo. Estoy escuchando a la gente aplaudir. Hoy no puedo salir yo a aplaudir. Mañana. He dicho 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y aquí no necesariamente nos está diciendo que los ángeles estén todo el día desde el cielo mirando a ver qué hacemos nosotros. Esto es una muletilla, una frase hecha que dice Pablo, que es te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Está clamando por lo que más quieras, es lo que nosotros decimos en nuestro idioma, ¿no? Por lo que más quieras, te encarezco que hagas esto. Te pongo como testigo a Dios, a los ángeles que ven lo que hacemos, que hagas esto. Entonces, este pasaje en particular no está precisamente diciéndonos que los ángeles están mirándonos, pero la idea, por supuesto, está ahí. Tenemos también en Hechos 27 cómo estos ángeles, parte de su ministerio es también animar. Lo hemos visto antes con Cristo y en Hechos 27 tenemos la misma idea. Hechos 27. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien yo soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y esto es cuando Pablo está en ese barco, camino a Roma, sufre esta tempestad, después tendrán este naufragio, y aquí tenemos a un ángel dando ánimos, palabras de ánimos a los que estaban en ese barco. Voy a hacer una aclaración sobre Hechos. En Hechos tenemos más actividad angelical que en muchos de los otros libros, por supuesto en el Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo Testamento Hechos es la carta que más nos revela. En Hechos tenemos la iglesia naciente, ¿de acuerdo? Y a veces nosotros podemos cometer el error de mirar a esa iglesia naciente en Hechos y pensar que nosotros tenemos que ser como la iglesia en Hechos, cuando esto no es lo que nosotros debemos ser. Nosotros podemos ver cómo era la iglesia en Hechos, podemos decir, bueno, esto lo hacían bien, esto lo hacían mal, pero sería un error querer ser como la iglesia en Hechos. Tenemos que ser la iglesia del siglo XXI. Y al igual que ellos tuvieron virtudes y defectos en el tiempo que vivieron, nosotros tendremos virtudes y defectos. Pero no debemos imitar a esa iglesia. Debemos imitar a Cristo. Por supuesto, hay principios para aprender y tenían muchos puntos a favor. Pero nosotros no tenemos que ser la iglesia de Hechos. Tenemos que ser la iglesia de Irún del siglo XXI, la iglesia de Madrid del siglo XXI, la iglesia de Lazcao del siglo XXI. Tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Si nosotros usáramos o hiciéramos todo lo que se hacía en Hechos, seguramente chocaríamos con la cultura en la que estamos y estaríamos siendo quizá de mal testimonio en vez de buen testimonio a la sociedad. Muy bien, el 5. Los ángeles están interesados en los esfuerzos evangelísticos de los creyentes. Fijaos en Lucas 15. Lucas 15:10. Lucas 15:10. Esta es la parábola de la moneda perdida y leo desde el 8 para darle un poco de contexto.
¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si los ángeles tienen el sentir de Dios, que es que no quiere que ninguno se perezca, y nosotros tenemos también ese sentir, nosotros nos alegramos cuando un alma se arrepiente, lo mismo hacen los ángeles. Y aquí se demuestra que los ángeles están observando hasta cierto punto, no sabemos cómo, por supuesto, no lo especifica la Biblia, pero hasta cierto punto están observando lo que ocurre aquí en el mundo. Punto 6. Cuidan de los justos en su muerte. Y en Lucas 16, aquí al ladito, tenemos la historia del rico y Lázaro. Y nos dice en el 16:22 que aconteció que murió el mendigo, murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, pero el sepultado fue sepultado, este fue al Hades, no fue al seno de Abraham. Por cierto, estoy haciendo un vídeo de dónde va el alma del cuerpo, el alma del creyente cuando perece. Porque hay gente que dice que duerme, hay gente que dice que va al seno de Abraham, hay gente que dice que va al cielo a la presencia de Dios. Estoy haciendo un vídeo y creo que lo pondré pronto para que lo podáis ver. Sí, estamos en directo. No sé, me está diciendo el pastor Andrés de Lazcao que él tiene fecha del 2015. No sé por qué, porque estamos totalmente en directo. Cosas curiosas de YouTube. Quizá yo tengo mal la fecha. Puede ser. Muy bien. El ministerio de los ángeles hacia las naciones. Pues vamos a ver en primer lugar que Daniel 12 parece que este ángel Miguel tiene una relación especial con Dios, con Israel. Daniel 12. Daniel 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está hablando, por supuesto, a Daniel, ¿de acuerdo? El pueblo de Daniel, claro. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fijaos esas palabras, el gran príncipe Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, parece dar a entender que este Miguel tiene una relación especial con el pueblo de Israel. En relación a las naciones también, aquí también en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21. Daniel 10, 21. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí vemos a Miguel también obrando otra vez a favor del pueblo de Dios y haciendo lo que Dios le ordena. En Apocalipsis, yendo al final de la Biblia, tenemos como los ángeles que están muy relacionados con el final de los tiempos. ¿Qué acontece? Cuando acontece tenemos ángeles tocando trompetas, tenemos ángeles llevando mensajes, tenemos un montón de actividad angelical también en Apocalipsis. Podríamos ver del capítulo 8 al 9 y también el 16, ahí lo tenéis marcado, son los capítulos en los cuales vemos ángeles haciendo cosas en el libro de Apocalipsis. Muy bien, para con los incrédulos, yo creo que no hay que abundar más en esto, yo creo que es muy sencillo y muy entendible. Para con los incrédulos, pues anuncian juicios inminentes. Esto lo tenemos en Génesis 19. En Génesis 19, vamos a ir hasta ahí, 19, 13.
Esto es hablando, esta es la escena de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Alguna familiar más? Yernos y tus hijas y tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Vienen de parte de Dios a hacer su obra de destrucción. Igual que están de parte de los creyentes para ayudarles, están de parte de Dios para hacer la obra contra los incrédulos, en este caso. Tenemos en Hechos 12:23 cómo infligen castigo cuando es necesario. Vamos a ver rápidamente ahí. Saltando el libro de los Hechos. Estamos yendo un poco más rápido porque creo que no hay dificultad en entender estos textos. Hechos 12:23. Esta es la muerte de Herodes, esa escena en la cual él se pone delante en ese anfiteatro y proclama su grandeza. Y dice que en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pues ahí tenemos cómo también castigan. También Mateo 13:39, ya para terminar este punto, Mateo 13:39, les tenemos como segadores de los últimos tiempos. Mateo 13:39. Esto es en el contexto de la parábola del trigo y la cizaña, y en el versículo 36 le preguntan a Cristo o le piden a Cristo, oye, acláranos esto que decías sobre el trigo y la cizaña. Entonces les aclara y llegando al 39 dice, y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Tenemos a los ángeles haciendo juicio sobre la tierra y esto lo encontramos en Apocalipsis al final del tiempo. Muy bien. Más cosas sobre ángeles. Pues vamos a ver, por ejemplo, Hebreos 13:2. Este es un pasaje que tiene su... Este es un pasaje que tiene su interés. En Hebreos 13:2, este pasaje donde nos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, aquí tenemos dos explicaciones a este versículo. La primera explicación es que algunos han hospedado ángeles y puede volver a ocurrir. En el contexto del ánimo es a ser hospitalarios. Acordaos siempre que en la cultura judía, la cultura hebrea, era muy importante la hospitalidad, muy importante la hospitalidad. Y tenemos casos en el Antiguo Testamento donde alguien que había recibido a alguien en casa, tenemos esta escena que pasa que llega un levita a una tribu, a una ciudad de la tribu de Benjamín, un señor anciano los recibe en casa, a él y a su concubina, y cuando los han recibido, la gente del pueblo vienen a decir, a ver, sácanos a estos hombres que los conozcamos. Y pues, probablemente querían conocerlos carnalmente. Probablemente no, querían conocerlos carnalmente. Y este hombre dice, no, yo no puedo sacar al que ha sido el que está bajo mi techo. Saco a mi concubina y al final la concubina del levita es la que sale y ocurre esta escena tan fea. Pero la hospitalidad para los judíos era importantísima. Y aquí dice, hablando a los hebreos, diciendo la hospitalidad sigue siendo muy importante. Ahora que creemos en Cristo, la hospitalidad sigue siendo muy importante. Y ahí está, no os olvidéis porque por ella algunos sin saberlo hospedaban ángeles. Puede ser que esté hablando de algún testimonio, alguna historia que se supiera en esos días, o la otra opción es que pudiera estar hablando de Lot cuando recibió a estos hombres.
a estos hombres que luego sabemos que eran ángeles. Lot, cuando los recibió, ¿sabía que eran ángeles? Yo creo que no sabía que eran ángeles. Pero los recibió igualmente en su casa. Luego vinieron los de Sodoma y de Gomorra, o los de Sodoma, y se da una situación igual que he comentado antes con la tribu de Benjamín. Por lo tanto, seguramente yo estoy más del lado que se está haciendo una referencia a Lot hospedando esos ángeles que en principio no sabría que eran ángeles. Eso lo tenemos, por supuesto, en Génesis 18. Quería terminar, yo creo que está fuera de vuestras notas, pero yo tengo aquí aquí una nota sobre el ángel de Jehová, ¿de acuerdo? Y este también es un tema que da para polémica. Hay unos que están muy a favor de que era Cristo, hay otros que dicen que era el mismo Dios, hay otros que dicen que tienen que ser ángeles, que no era el mismo Dios ni el mismo Cristo. Pues voy a empezar diciendo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos tres formas de que nos hablen de los ángeles. En primer lugar, nos habla de los ángeles del Señor, en plural. En segundo lugar, nos dice un ángel del Señor, usando un artículo indeterminado, un ángel. Y tenemos la tercera, que es el ángel, usando un artículo determinado, el ángel. ¿Entendéis la diferencia entre un y el? Cuando tú dices, es un coche, pero cuando te dicen, ¿has visto este coche? Es el coche, por excelencia, por antonomasia, es el coche. Pues en el lenguaje se usa para referirse a alguien en particular, no es un término genérico, que pueden ser muchos, se refiere a alguien particular. Entonces vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, Génesis 16. Tengo varios textos. Génesis 16. Génesis 16, 7 al 12. Fijaos, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Esto es cuando Sarai trataba mal a Agar y Agar huye, ¿de acuerdo? Y le dijo el ángel, el ángel la halló y le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel, versículo 11, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Fijaos porque es muy importante lo que está diciendo el ángel. El ángel dice en versículo 10, multiplicaré. Está usando la primera persona. Si él fuera un ángel, sencillamente un ángel, él no podría decir multiplicaré, porque él no tiene la autoridad de decir yo multiplicaré. Tendría que haber dicho Dios multiplicará, o Dios me ha dicho que te dé el mensaje que él multiplicará. Pero aquí usa el yo multiplicaré. ¿Y quién es el que iba a multiplicar? Iba a ser Dios. Por lo tanto, el ángel de Jehová en este caso es Dios. ¿Podría ser Cristo? Podría ser Cristo, no hay ningún problema, porque Cristo es Dios también. Podría ser que Cristo bajara a dar este mensaje. Podría ser. Un paréntesis. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos a Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando. En el Antiguo Testamento están los tres. En el Nuevo Testamento están los tres. Ahora, es cierto que la figura predominante del Antiguo Testamento es el Padre. La figura predominante del tiempo de los evangelios, cuando Cristo vino a morir por nosotros, es Cristo, y la figura predominante del tiempo en el que estamos ahora es el Espíritu Santo. Pero los tres
trabajan a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, ¿hay algún problema en que este ángel de Jehová fuera Cristo bajando? Ningún problema, absolutamente ningún problema. Capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21, versículo 17. Vamos al... Es que no, por tiempo no podemos verlos todos. Capítulo 22, versículo 11. Esto es en la escena donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. Fijaos que si él fuera un ángel normal, tendría que decir, por cuanto no le rehusaste. Pero aquí dice, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Siempre que encontramos, y esta es la forma muy sencilla de entender si en un pasaje el que habla, el ángel del Señor es Cristo o es Dios o es un ángel genérico, es ver cómo él habla, ver lo que él declara, ver sus palabras. Entonces, en cada contexto, en cada situación, tendremos que determinar. Por ejemplo, cuando vemos a Gabriel dando el mensaje a María, él nunca dice, yo he dicho o yo voy a hacer, sino siempre dice, Dios hará, o Dios ha dicho, o Dios está haciendo esto. Por lo tanto, la forma es en cada contexto viendo cómo se expresa. Jueces 2. Vamos a Jueces. Ya para salir de Génesis, Jueces 2, 1 al 4. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Ya, directamente. El ángel de Jehová subió y dijo, yo os saqué de Egipto. Evidentemente, si no es Dios, es una blasfemia. Él no puede usar las palabras de Dios para decir yo os saqué, porque ese ángel, si fuera un ángel normal, no hubiera sacado a Dios, no hubiera sacado a los israelitas, porque el que les sacó fue Dios. Por lo tanto, el ángel de Jehová, en este contexto, en este pasaje, es Dios mismo. Así de sencillo. 6, 11 al 24, esta escena con Gedeón, el ángel de Jehová vuelve a dar un mensaje. Tenemos capítulo 13, también en Jueces, del 3 al 22, lo mismo. Tenemos en Zacarías, tenemos en segundo de Samuel, 24, 16, y ese pasaje es un poco curioso. Vamos a ver ese. Venga, segundo de Samuel, 24. Porque aquí tenemos un poco más de lío con el lenguaje. Segundo de Samuel 24. ...24, 16. Perdón, no, he dicho mal la cita. Es Zacarías 3.1. Tengo aquí mezcladas las citas. Perdonad. Vamos a Zacarías. Zacarías 3.1. Tengo aquí mezclada esta cita. Zacarías. Ahí al final del Antiguo Testamento. Zacarías 3.1. Capítulo 3, versículo 1. Perdón, 1.12.
Ya veis que ando mal con todas mis citas. Zacarías 1. Fijaos, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos. Fijaos todos los juegos del lenguaje aquí. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. ¿Podría ser este el ángel de Jehová? Y alguno diría, no, porque él dice que habla con Dios. Pero fijaos, qué interesante. Si tenemos a la Trinidad, 3 personas, la misma esencia, iguales en valor, iguales en esencia, diferentes en posición, porque hay una jerarquía dentro del seno trinitario, ¿podría ser Cristo refiriéndose al Padre como Jehová, como Dios, y siendo él todavía Dios? Por supuesto, no habría ningún problema en que eso ocurriera. ¿Por qué sería Dios? Hablando con Dios. Creo que lo envié a mi iglesia hace poco. Un triángulo donde nos enseñan que los 3 son Dios. Son diferentes personas, pero son iguales en esencia. Los 3 son Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Como digo, si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión que queráis saber, como por ejemplo preguntaron la semana pasada si eran homosexuales los ángeles, y lo respondí esta semana. Si hay cualquier pregunta, házmela saber a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, y seguiremos, Dios mediante, la próxima semana, ya empezando la doctrina sobre Satanás, ¿de acuerdo? La doctrina sobre Satanás. Satanás es un ángel, pero es un ángel caído. Es un ángel que ha caído de la gracia de Dios, ha desobedecido y está condenado al fuego eterno. Pues un placer estar con vosotros y Dios mediante la próxima semana a las 7:30 seguiremos con Satanás, con el adversario. Que el Señor os bendiga y nos vemos muy pronto. Hasta luego.